Les mencionamos hoy más temprano una actividad que se va a desarrollar esta tarde, internacional, acá en el país, en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Del progresismo al derecho neoliberal es la pregunta que se plantean como disparador para esta charla, los riesgos de la democracia en el Cono Sur. Y van a estar exponiendo y participando del evento representantes de distintos países de la región, y algunos de ellos nos acompaña hoy. Entre los expositores está Carol Proner, jurista internacional, doctora en Derechos Humanos, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, miembro de Juristas por la Democracia, también coautora del libro Comentarios a una sentencia anunciada, que ha expuesto la ilegalidad del proceso contra el expresidente Lula en Brasil, con la participación de más de un centenar de juristas que exponen sus posiciones a través de esta publicación, que la tenemos aquí, que ha editado Claxo. Y Carol nos está acompañando esta mañana, recién llegada de Uruguay hace unas horas, nada más ayer. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, estar aquí es un placer. Gracias. Un gusto. Y también nos acompaña Eduardo Contreras. Sí. Eduardo Contreras, el doctor Contreras, periodista, además político, integrante del Partido Comunista de Chile, defensor de derechos humanos, fue diputado, fue embajador de Chile en Uruguay, y en aquel momento supo acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Un agrado estar aquí, y sigue siendo un agrado volver a verlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Va a formar parte de este evento. Dentro de la oratoria estará su hijo, Eduardo Contreras Villablanca, pero él también va a participar del evento, y nos interesó mucho contar con ellos. Así que, Carol, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí. Y uno le gustaría, como para comenzar a aterrizar esto, que nos dieran su visión de qué nos está pasando, dónde estamos hoy por hoy en América Latina con tanto sacudón que estamos viendo, ¿no? Creo que comentábamos con Eduardo hace poco que no es un problema particular de ningún país en específico, ¿no? Hay que mirar con mucho cuidado lo que pasa en Brasil, porque son situaciones bastante particulares y específicas del país, pero hay estábamos también en Buenos Aires hace poco con un grande equipo de juristas, hablando entre ellos, entre nosotros, cuáles son los rasgos comunes entre los dos países y también entre países del Cono Sur, frente a esa democracia, este neoliberalismo sin democracia, ¿no? Ese avanzo neoliberal que no hace pacto con la democracia y que derroca políticas públicas sociales, proyectos políticos, digamos, progresistas, para usar una expresión que se va a usar en el seminario de hoy. Sí. Y también, ¿qué pasa que es común, no? Más allá de si hubo en Brasil un impeachment sin crimen de responsabilidad, más allá si hubo una ruptura democrática en Brasil en 2016, si era antes, que ya teníamos cosas raras pasando desde el 2013, si estamos en rota de destrucción de las instituciones democráticas. Con la prisión de Lula no se puede tener un candidato, digamos, con condiciones reales de llegar a las elecciones en Brasil. Entonces algo está pasando, que en Brasil es de una determinada manera, en Argentina es de otra, pero que los derechos sociales se están coartando, la democracia se está coartando igual en los dos países y en todo Cono Sur. Doctor Contreras, ¿y los riesgos de la democracia en el Cono Sur tienen bases sólidas esos riesgos? ¿En base a qué se puede plantear esa pregunta, esa hipótesis? Yo creo que la pregunta es absolutamente pertinente, porque si uno analiza con una mínima calma la situación de los últimos años en América Latina, llega necesariamente a la conclusión que la actual no es una crisis espontánea. Aquí esta es una crisis provocada, que ha llevado a personas importantes de nuestra política, como el expresidente Rafael Correa, a hablar incluso de un plan cóndor civilizado. Porque si tú piensas cómo se sacó a Lugo en Paraguay, lo que está ocurriendo con Lula, la reversión de las conquistas avanzadas con Bachelet en su último gobierno, con el gobierno inicial que está iniciándose de Piñera, en fin, el panorama completo, Macri en Argentina, etcétera, y Trump en Estados Unidos, y sobre todo lo que ocurre en las agrupaciones de América Latina, cómo el Grupo de Lima está conspirando contra Venezuela, cómo se intenta romper el UNASUR, cómo se retrocede todo lo que habíamos logrado aquí en Uruguay en el año 2002, el ALCA, que era la Agrupación de Libre Comercio, se transformó en la LADI de integración. Esa era la época que vivía, que signó toda una época de fines del siglo pasado y comienzos de este. Hoy eso ya no está. Se lo estamos perdiendo, se está desintegrando. Hay una cultura distinta que tiene que ver, en nuestra opinión, con el modelo socioeconómico impuesto en toda América Latina. Claro, hay situaciones muy particulares, la de Brasil indudablemente lo es, quizá la más paradigmática.
Pero hay otras realidades en las cuales lo que había es una voluntad a través de las urnas, ¿no? Caso Chile, ha vuelto a la derecha, claro. el caso Macri en Argentina. Exacto. O sea, ¿hay posicionamientos o hay cambios aspiracionales de parte del electorado? Yo creo que el modelo socioeconómico impuesto a comienzos de siglo en casi todos nuestros países genera una cultura distinta, que no conocíamos, que nos sorprende, que es peligrosa. Yo relataba recién de que en Chile hay una encuesta del mes pasado en que el 57% de los estudiantes secundarios, o sea, de los liceos, estaría de acuerdo en que volviera una dictadura. Eso era impensado. ¿Sí? Eso era impensado en mi país hace 5 años atrás. ¿Y por qué? Porque el país cambió, los países están cambiando, hay una falta de sociabilidad, el individualismo consumista lo completa todo. Fíjate, hay detalles que, por ejemplo, me sorprende, volver a Uruguay es un agrado porque aquí te saludan en la calle, subes a un ascensor y alguien dice buenos días, eso en Chile no existe, hace años que no existe. Nadie se habla, ni en la calle ni en los ascensores. La aspiración del más modesto trabajador es cómo se puede comprar un autito aunque sea usado y cómo lo renueva después. Eso que usted y dice, olvídate de los sindicatos y olvídate de la sociabilidad. El Latinobarómetro ha demostrado en sus últimas mediciones que incluso en Uruguay, que ha estado generalmente a la cabeza a propósito de la valoración de su sociedad hacia la democracia, también ha caído algunos puntos. Y hay un trabajo en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, un informe en Chile, que muestra que un 68% de los chilenos no está satisfecho con la democracia que tiene. Así es. Y eso lo podemos trasladar a los demás países de la región también. Yo creo que está invadiendo a la región. Sí. Y tiene que ver con el proceso. Ustedes tienen la suerte que ni en dictadura perdieron la educación estatal gratuita. Creo que Argentina tampoco la perdió. En Chile eso se arrasó. Es decir, el estudiante de día, mira, en los colegios de Chile nos enseña historia, nos enseña educación cívica. O sea, el joven chileno tiene la menor idea qué es el Estado, cuáles son los aparatos del Estado, derecho constitucional, olvídate. Entonces es una juventud absolutamente perdida. Yo hago clase en una universidad y un día cité algo del Quijote de la Mancha. Me miraron como si hablara de Marte y pregunté cuántos de los alumnos había leído alguna vez el Quijote de la Mancha. Ninguno en la universidad. Eso es producto de la educación que impuso Pinochet, la dictadura. Este país culto de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, no es. Carol, y en Brasil concretamente, ¿se está viviendo una crisis política para ustedes? Política y también económica, y si uno mira desde lejos, dejando los aspectos jurídicos, los aspectos políticos más específicos, ¿qué podría, digamos, que significar Brasil en términos de barreras al avance neoliberal extremo, ¿no? Petrobras, empresas estatales, Eletrobras, todo lo que significa estatal, la educación estatal. Entonces, lo que vemos es un avance muy grande de privatizaciones, destrucción de las empresas nacionales por acusación de corrupción. Lo que hay que diferenciar desde el punto de vista jurídico, y eso está en pactos internacionales, una investigación de corrupción macro, como lo que está haciendo en Brasil, no puede ser la que destruye las empresas nacionales. Eso tiene incluso unas cláusulas de cuidado muy grandes en las convenciones internacionales que tratan de la corrupción. No se puede investigar corrupción y destrozar la estructura nacional de base, de sustentación, de sostenibilidad, y menos aún cruzar fronteras con documentos estatales y nacionales para informar a agencias internacionales sobre procesos. Entonces, en Brasil estamos viviendo, por el argumento del combate a corrupción, la destrucción de gran parte de las empresas nacionales y estatales, principalmente Petrobras y Eletrobras. Eso también es parte de un plan económico de destrucción y de la sostenibilidad democrática, porque el presal iba destinado a la educación y ahora ya no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, por eso en Brasil la crisis es política, es económica, es todo mezclado. Pero, de hecho, desde el impeachment de la presidenta, que la sacaron por un crimen de las pedaladas fiscales, ¿no? Sí. Determinado crimen, la sacaron. Eso no es, claro que es un impeachment totalmente contestado, y hoy muy, muy claramente ha sido algo que no se justificaba, pero además de eso, y dejando de lado también la cuestión política, al día siguiente empezó otro programa de gobierno. O sea, si no se traiciona por sacar un presidente, se traiciona el pueblo por cambiar el programa completamente, ¿no? Entonces, desde entonces, solo son reformas constitucionales para regredir derechos. Claro que estamos viviendo golpes dentro de un golpe inicial, y que ahora atinge la posibilidad de impedir que un candidato
sea una persona que quiera o no quiera a Lula, que quiera votar en él o no. Lo hecho es que en 2018, sin Lula y con un proceso fraudulento en términos de jurisdicción y de... Eso va a generar una continuidad de la crisis democrática, porque la población percibe la injusticia, ¿no? Y no sé dónde vamos a parar con la militarización, como decíamos también hace poco, que está pasando en otros países. Los militares vuelven a sentirse importantes en un pacto extraño, un pacto que no sabemos bien cómo se hace, entre el poder ejecutivo actual, que está muy contestado, y los militares, para hacer un nuevo plan de control, digamos, de la violencia. El argumento es ese, ¿no? Pero también para hacer protagonizar los sectores militares que estaban un poco dormidos, ¿no? Un poco alejados de un protagonismo. Claro, y que cuando uno mira los posibles escenarios que se plantean en Brasil, Carol, sin Lula, en el caso que en definitiva se confirme que no va a poder ser candidato por imperio de las decisiones de la justicia, la incertidumbre es grande. No hay otro candidato, ni siquiera el PT tiene claro quién, como para poder tener un caudal de votos importante. Las otras candidaturas, llámese la de Bolsonaro o la de Marina Silva, que tampoco reúnen demasiado. Entonces, y también hay mucho desencanto de parte del votante. Entonces, ¿qué? Claro. No, mira que es una situación digamos, estamos atrapados en una situación difícil. El candidato Lula, el precandidato Lula, no ha cometido crimen. Vamos a partir de ese presupuesto. No ha cometido crimen y todo tiempo está siendo juzgado injustamente y está luchando por probar que no ha cometido crimen, porque debería ser el contrario. El crimen no se ha comprobado, el libro está ahí para demostrar y todo, ¿no? Entonces, él está condenado injustamente y además, preventivamente, le están aplicando la pena porque no se ha llegado hasta el final de los recursos. Entonces, se viola la Constitución y se le mantiene en un cárcel. Allí radica la debilidad de la sentencia, decís tú, Carol. Sí, porque la sentencia de primer grado, que es la que hemos comentado en el libro, está muy frágil, muy débil, ¿no? El juez acusador, un juez estrella, un juez héroe, ¿no? Contra la corrupción, prende Lula, ¿no? El tribunal hace algo inédito, ¿no? Y muy rápidamente vota sin ningún disenso para impedir recursos y prescripción. Aumenta la pena para impedir la prescripción y además acusa el partido. O sea, que una cosa, ¿no? Cinematográfica la cosa. Entonces, y llega a la Suprema Corte, que tiene que decir, mira, muy bien, pero el candidato, el acusado, tiene derecho a presunción de inocencia, que es una regla, digamos, civilizatoria en cualquier marco jurídico del mundo. Está en la Declaración Universal de Derechos Humanos y todas las constituciones, y la nuestra también. Y la Suprema Corte, porque no sé qué, por cuestiones de la jurisdicción constitucional, que ha permitido una interpretación de que no se comprometen totalmente a decir que no, pero no dicen que sí, y la pauta no llega, no llaman el proceso, o sea que se retrasa para que no llegue el día de decir que sí o que no. Entonces está encarcelado incluso por inacción de la Corte, de la Suprema Corte. Y eso genera los movimientos sociales, miran para nosotros juristas, ¿y qué hacemos? Y nosotros, calle, ¿no? Porque no hay otra cosa que hacer, porque el derecho no responde. Entonces, claro, un candidato injustamente condenado, injustamente encarcelado, y que es el único que podría oponerse a Bolsonaro, que es el que decía Eduardo, que es representante del autoritarismo político, cultural, retroceso moral de la sociedad. Pero que tampoco tiene un caudal de votos muy importante. Sí, las últimas encuestas, si no está Lula, se quita Lula de las elecciones por el escenario actual, que hace falta mucho tiempo. Sí. Pero Bolsonaro ganaría en una segunda vuelta contra Marina Silva, contra todos, o contra cualquiera. ¿No? Entonces estamos en una situación gravísima, porque si uno cree en América Latina que Brasil es solo Brasil, es lo mismo que Trump es solo Trump en Estados Unidos, no. Entonces, si gana un candidato de autoritarismo militarizado como es Bolsonaro, eso será muy grave para todos nosotros, en Uruguay también. ¿Nos esperan un minuto, por favor?
Tenemos unos minutitos nada más, pero queremos aprovecharlos con Carol Proner y con Eduardo Contreras, que nos están acompañando, que forman parte de todo el elenco de invitados que participan en el seminario de hoy, Los riesgos de la democracia en el Cono Sur, a partir de la pregunta del progresismo a la derecha neoliberal, y que nos planteaban en la charla que sosteníamos hasta ahora, sí, acerca de dónde encuentran ellos aquellos temas que pueden ser de debilidades de los sistemas para que emerjan nuevos sectores en la política. Contreras, tengo por aquí un registro de declaraciones suyas de hace algún tiempo, donde decía que recién en el segundo gobierno de Bachelet se pudo realizar la transición hacia la democracia. Sí. ¿Por qué? Porque en ningún gobierno de los anteriores se planteó ni una sola iniciativa. Ni los de la concertación. Ninguno, menos los de la concertación. Sí. Que tocaran siquiera el modelo, ni uno. Y parece increíble, pero así es. Cuando alguien hablaba de cambiar la Constitución, se indignaba la concertación. Después de todo, ellos fueron los que negociaron con Pinochet la transición. La dictadura chilena nunca fue derrotada. Salió con una negociación. Acuérdate que Pinochet iba a ser, si no lo hubiéramos hecho el juicio y mandado a Londres preso, había sido nombrado senador vitalicio. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué transición? En cambio, Bachelet planteó cambiar la Constitución, hizo la reforma laboral, reforma previsional, reforma de salud, más estudiantes estudiando gratis, y comenzar el debate constitucional. Pero no fue un gobierno perfecto. Perdió, claro. Eso demuestra. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando, el papel de los medios de comunicación. Mira, que la corrupción de Lula, señores, si hay un corrupto es el presidente Piñera en Chile. No se olviden nunca que él se fugó de la justicia, que él estuvo prófugo por la estafa al Banco de Talca, que fue procesado. Yo tengo copia de los expedientes. ¿Cómo puede ser presidente de Chile 2 veces un prófugo de la justicia, un convicto, salvado solo porque era amigo de Pinochet? Por eso Piñera, cuando Pinochet está preso en Londres, es el principal orador en Santiago de Chile defendiendo al dictador. Se lo olvidó a los chilenos. Macri en Argentina, 202 procesos judiciales tenía Macri cuando era elegido presidente de la República Argentina. No me vengan a hablar de corrupción. Es la derecha la corrupta. ¿Y por qué la gente? Por los medios de comunicación. En Chile, por lo menos, todos los grandes medios de comunicación de manos de ellos. Claro, absolutamente. Permítame, y se lo planteo a ambos, ¿no? A mí me parece de todos modos que a la izquierda le falta autocrítica muchas veces. Por supuesto, y no solo autocrítica, sino que esa autocrítica se traduzca en hechos concretos, de modificación de política, de recuperar la base social, que no caigan en el exceso de parlamentarismo, todo eso es verdad. Pero déjame terminar, tan grande es el papel de los medios, que hace justo un mes, aquí estuvo el buque de la muerte, el barco La Esmeralda, donde mataron sacerdotes, violaron mujeres, mataron niños, y fue recibido el barco La Muerte aquí en Uruguay, que nunca lo había sido, pero la embajada chilena en Uruguay, ahora en manos de Piñera, le rindió homenaje al barco de la muerte, el buque escuela. Sí. Se aprovechó el hecho que venía en la regata internacional, sí, pero ahí mataron gente, sacerdotes y niños. ¿Cómo le pueden rendir homenaje en la embajada de Chile en Uruguay? Lo hizo. Carol, y para ir terminando, los medios en Brasil, ¿qué rol han jugado? Claro, medios, y totalmente de acuerdo con Eduardo, es el golpe final de la democracia en toda América Latina. Las familias que están conectadas entre países, que están conectadas también con think tanks del mundo entero. Eso no es conspiración. Yo creo que es como el ex chanceler brasileño, el canciller. Solo creo en teorías conspiratorias, porque todo ha salido, ¿no? Y entonces, claro, los medios son los grandes responsables, y ahí sí hay que tener autocrítica a la izquierda en Brasil, que no ha, cuando tenía fuerza, promocionado la reforma de los medios. Si era posible o no era, por lo menos debería tener intentado con más fuerza, ¿no? Como hizo Argentina o otros, porque estamos totalmente no bloqueados en una censura de no noticiar las manifestaciones populares, otra opinión. Entonces, claro, eso es un otro poder, un poder que controla el judiciario, el poder que controla los demás poderes del Estado. Junto con las Fuerzas Armadas, el poder judicial, no hay democracia que pueda sobrevivir, ¿no? Con el control de esos poderes paralelos. Bien, bueno, hay que recordarle a la gente que quien quiera acercarse y conocer más de cerca a nuestros invitados, y además otros destacados invitados que van a estar allí, como Atilio Borón o el propio profesor Gerardo Caetano, que ayer estuvo aquí también, lo pueden hacer hoy desde las 15 hasta las 20 y 30 horas en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación, en este encuentro que se plantea como pregunta del progresismo a la derecha neoliberal, los riesgos de la democracia en el Cono Sur. Allí
estarán también Eduardo Contreras Villablanca, hijo de nuestro invitado. No es nepotismo, ¿eh? ¿No? ¿Estás seguro? Doctor Eduardo Contreras, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y lo mismo a usted, profesora Carol Proner. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.